Hola, buenos días. Vamos a esperar que se conecten más compañeros. Muy bien, vamos a ver. Ejemplo 2, encuéntrense los puntos críticos. Encuéntrense los puntos críticos y e identifíqueselos. Identifíqueseles como máximos o mínimos relativos. O mínimos relativos. Y bueno, la función que vamos a analizar es una función de dos variables. Y vamos a ver cómo nos queda este ejemplo del h como f de x, y f de x, y igual a x a la cuarta menos y a la cuarta menos 2x cuadrada más y cuadrada más 5. Si vamos a analizar esta función. Entonces, para analizar esta función, primero, ¿qué hacemos? Calculamos los puntos críticos. ¿Correcto? Calculamos los puntos críticos. Puntos críticos. Bueno, la derivada de esta función en cualquier punto está formada por d1 de f de x, y d2 de f de x, y. Está formada por ese gradiente, digamos. ¿Podría bajar la cámara, profesor? Sí, claro, ese es el gradiente. Y vamos a igualarlo al 0, 0. Entonces, pues esto es igual. Parcial con respecto a x es 4, x cúbica, con respecto a x, menos 4x, menos 4x. Esa es la parcial con respecto a x, 4x cúbica, menos 4x, y con respecto a y, es menos 4y cúbica, más 2y. Y esto queremos que sea igual al 0,0. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es ese sistema? Pues 4x cúbica menos 4x igual a 0. Y del otro lado tenemos menos 4y cúbica más 2y igual a 0. ¿Vale?
Este sistema es equivalente al sistema. Si dividimos esto entre 4, nos queda pues una x por x cuadrada menos 1. Esto es igual a 0. Y de este lado, si dividimos entre 2, nos queda menos 2y cúbica más y igual a 0. Así nos queda. ¿Podría bajar la cámara, por favor? Sí, claro. Así, más o menos. Ujú. Entonces vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Pues este sistema es equivalente a x por x cuadrada menos 1. Y aquí y por 1 menos y cuadrada. 1 menos 2y al cuadrado, ¿verdad? Igual a 0. ¿Correcto? Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la solución? Ya tienen la solución. Sería un medio, ¿no? Para aquí. 1, 0. Vamos a ver cuánto nos quedaría como solución. Nos quedaría pues que Un valor de x sería x0.
Y el otro X sería es 1. 0 o X es igual a 1. más menos 1, ¿no? 1. Más menos 1. Ujú. Ajá. Y para la Y, Sería una y igual a 0. ajá, y aquí va una Y igual a 0, o Y es igual a más menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? Ajá. Al despejar. Bueno, pues entonces cuando tenemos una situación como esta, dibujamos los puntos en el plano XY. En el plano XY dibujamos aquí. X igual a 0, pues es esta línea. X igual a 0. X igual a 1. Menos 1. Y X igual a 1. Y tenemos estas dos líneas donde así. Y luego para las Y tenemos Y igual a 0. Perdón. Y igual a 0. Aquí fijamos esto. Y aquí vamos a tener 3 puntos de equilibrio, ¿no? Ujú. Que sería menos, que es menos 1, 0, 0, 0. Y el otro cual, pues sería 1,0. Y luego raíz de 2 sobre 2 nos da otros 3. Que son estos 3, ¿no? Y entonces aquí tenemos menos 1, raíz de 2 sobre 2. 0 raíz de 2 sobre 2. Y 1 con raíz de 2 sobre 2. Y también tenemos aquí otra línea, ¿no? Y igual a menos raíz de 2 sobre 2. Entonces este punto sería 1. Y aquí sería 0 con raíz de 2 sobre 2. Y aquí menos 1 con menos raíz de 2 sobre 2. Tenemos 9 puntos de equilibrio, ¿verdad? Ajá. Entonces hay que determinar cuáles son máximos, mínimos o puntos silla. Ujú. Máximos, mínimos o puntos silla. A ver, vamos a ver. Hablamos de en todos esos puntos. En todos esos puntos, tenemos
Pues vamos a dibujar el hessiano, ¿no? O la matriz hessiana. La matriz hessiana, vamos a poner H de F. ¿Cuánto vale? Aquí. Hessiano es cuando le ponemos aquí H1, H2. Entonces aquí vamos a poner el D11, ¿verdad? De f de x, y. D1, D11. D1,2 de f de x, y. De 1,2 de f de x, y, que va a dar lo mismo, y de 2,2 de f de x, y. Sí. Entonces calculamos esa matriz. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a calcular esta matriz. Si derivo con respecto a x dos veces, voy a tener 12x cuadrada menos 4. Pueden verificarlo, x cuadrada menos 4. Y si la primera derivada la derivo con respecto a y, pues me va a dar 0. Va a ser 0. Y aquí va a ser 0 también. Las derivadas solamente la primera derivada solamente depende de x. Y la parcial con respecto a x solamente depende de x. Y la parcial con respecto a y solamente depende de y. Y aquí va a ser menos 12y cuadrada más 2. Y entonces vamos a clasificar los puntos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos cálculos tenemos que hacer? Tenemos que hacer 12 cálculos, ¿no? Entonces en esta gráfica vamos a ir colocando. Ahí está la matriz hessiana. Nos vamos sobre esta línea. Si x vale menos 1, si x vale menos 1, entonces
Si x vale menos 1, vamos a ver. Este término se hace 0, ¿no? Digo, si x vale menos 1, esto va a ser 4. 4. Si x vale menos 1, 4. Pero la y puede ser raíz de 2 sobre 2 o menos raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Entonces vamos a ver, para y igual a 0, de 2,2 de f de x, y es igual a, si la y vale 0, no, si la y vale raíz de 2 sobre 2, ajá, y y cuadrado igual a 1/2. Implica que y cuadrado igual a 1/2, entonces implica que d2, si y cuadrado es igual a 1/2, aquí tendríamos menos 6 igual a menos 4. Ajá. Entonces, estas dos serían sillas. ¿Sí? Esta es una silla. Sería silla y otra silla. ¿Estamos? Porque el determinante nos daría negativo. 8 por 4 menos 32. ¿Sí? Y cuadrada es igual a 1/2 menos 6 más 2. Menos 3. Sería una silla, pero si la y vale 0, y si la y vale 0, entonces, si la y vale 0, esta expresión es positiva. Esta expresión es positiva, si la y es 0. Si la y es 0, aquí nos da 2 y aquí nos da 8. Entonces 8 por 4, 32 es positivo. Entonces es un mínimo. Aquí es un mínimo. Es un mínimo. ¿Queda claro?
Es un mínimo. M de mínimo. Ajá. Y S de silla. M mayúscula, pues va a ser máximo. Ujú. Correcto. ¿Qué pasa si la X vale 0? Si X vale 0, ¿qué pasa si la X vale 0? A ver, ¿queda claro? ¿Sí me escuchan o no? Compañeros, ¿sí me escuchan? ¿Escuchan? ¿Estamos de acuerdo en esta parte? Silla, mínimo y silla. ¿Sí? Sí. Ujú. Ahora, si X vale 0, ahora analizamos esta línea. Si X vale 0, vamos a tener que, si X vale 0, ajá. ¿Qué pasa si X vale 0? Pues entonces la primera entrada va a ser menos 4. De 1, 1 de f de x, y, o de 0, y, ¿verdad? Va a ser menos 4. Entonces, y menos 4, mientras que si la y vale un media cuadrada vale un medio, y cuadrada vale un medio, o sea que en estos dos puntos, los puntos que tengo aquí, si y cuadrada vale un medio, entonces ahí tendría en la diagonal menos 4 y menos 4, si dice 4 por 4, 16, sería positivo. Entonces tendría un máximo. Aquí tendríamos un máximo y aquí tendríamos otro máximo. Ajá, en esos dos puntos. Y en el medio, cuando la x y 0, x, tanto x como y vale 0, si x y y valen 0, aquí tengo menos 4 y acá un 2, menos 8, por lo tanto tendríamos una silla. Aquí tenemos una silla. Ajá. ¿Podría bajar Ok, la cámara? sí, tenemos una silla. ¿Así? ¿Así, compañero? Sí, gracias. Ujú. A ver, ahora ustedes analicen qué pasa en esta última. En la última que pasaría. La primera entrada quedaría como 9, ¿no?
La primera entrada como 9. Bueno, la X es 1. Sobre esa línea la X es 1. Entonces sería 12 menos 4, sería 8, ¿no? Sí, sí, sí. Lo importante es que la entrada es 8. Ajá. Y si la Y vale raíz de 2, ajá, o menos raíz de 2, entonces nos queda menos 8. Entonces tienes arriba un 8 por menos 8 menos 64. O sea que el determinante ahí tendríamos otra silla, ¿no? Una silla aquí. Tenemos una silla aquí y otra silla aquí, ¿no? Y ahora el punto del medio, ¿qué sería? Si la X sigue siendo 8. Sería un mínimo, ¿no? Otra vez un mínimo, porque aquí nos da positivo, es cóncavo hacia arriba. La convexidad es así, ¿no? Y aquí sería como la Y es 0, pues nos quedaría un 2. Y al ser un 2, pues aquí nos quedaría. Y aquí nos quedaría, puesto que la Y es, la X es 1, 2 y menos 4 es 8. Entonces sería positivo el determinante, positiva la primera entrada, entonces tenemos un mínimo aquí, ¿no? Ajá. Ajá. No sé cómo quedaría esa figura si se hiciera un dibujo. Nos quedaría algo muy curioso, ¿no? Un mínimo, 2 sillas al lado, una silla en medio, 2 máximos, un mínimo y una silla a cada lado. Ujú. Eso es lo que nos quedaría. ¿Cómo ven? ¿Con este es suficiente, con este ejemplo? ¿Vamos a hacer otro, profesor? Bueno, hacemos otro. Entonces aquí marcamos en cuáles son máximos, en cuáles son mínimos. Muy bien, vamos a analizar otro ejemplo. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, ¿ustedes tienen alguna sugerencia? Vamos a calcular. No puedo cambiar de
de pizarro, bueno, del lugar, no sé qué menos por acá. Veamos en esta parte. A ver, yo les sugiero el siguiente ejemplo. Este fue del libro de Hassel, el inciso D. Este fue el problema 2D. Ahora vamos a hacer el problema 2G. Ese es 2H. Vamos a hacer ahora el 2 de la página. 244. Vamos a hacer el 2 veces el 2G. F de X, Y es igual a X cuadrada Y cuadrada más X cuadrada más X cuadrada menos 4Y cuadrada más 5X más 3. Más 5X menos 3. A ver, trabajemos este. Ese es el 2G. Trabajemos el 2G. Calculen los puntos críticos. Esto mismo. Seguimos el mismo esquema. ¿Sí? ¿Cuál es la parcial con respecto a X? Parcial con respecto a X. Vamos a ver. Parcial con respecto a X es 2XY cuadrado más 2X más 5, ¿no? Sí. Parcial con respecto a X, 2XY cuadrado más 2X más 5. Y con respecto a Y, esto pues ya no va. ¿Qué va a ser diferente? Con respecto a Y, ¿qué tenemos? Con respecto a Y, vamos a ver, sería 2YX cuadrada. Ajá, menos 8Y. Y nada más. Y esto lo vamos a igualar a 0. ¿Está bien? Vamos a igualar a 0. X cuadrada Y cuadrada más X cuadrada menos 4Y cuadrada más 5X menos 3. ¿Sí? Entonces tenemos que resolver este sistema primero para calcular los puntos críticos. ¿Sí? Tenemos que resolver el sistema 2XY cuadrada más 2X más 5 igual a 0. Y aquí sería 2X cuadrada por Y. 2X cuadrada por Y menos 8Y igual a 0. Ajá. Tenemos que resolver ese sistema.
Entonces, este sistema es equivalente a que 2x por y cuadrada más 2x más 5 igual a 0, mientras que el de abajo nos queda que 2x cuadrado menos 8 por y es 0. Es 0, ¿ok? Entonces, pues el de arriba está complicado resolverlo, ¿no? La ecuación, la primera ecuación. Vamos a ver cómo nos las ingeniamos para resolver esa ecuación. ¿Están correctas las derivadas? Porque esa es la clave. Si hay algún error, ya no queda. Vamos a checar bien las derivadas. Creo que están bien. La parcial de la C con respecto a y también. 2x cuadrada y menos 8y igual a 0. ¿Vale? Entonces está bien. En la primera ecuación no podemos factorizar, esa es una bronca, pero vamos a resolver la bronca con la segunda, ¿verdad? Tenemos que de la primera ecuación tenemos que x es y de 0, o bien x cuadrada es igual a 4, o sea, o bien x es igual a más menos 2. Y en la primera ecuación seguimos teniendo 2xy cuadrada más 2x más 5 igual a 0. Ajá. ¿Podría subir la cámara, por favor? Sí. Aquí tenemos esta. Ahí se alcanza a ver. A ver. Ahora ahí, ¿cómo le hacemos para resolver el sistema? Y finalmente calcular los puntos de equilibrio. ¿Qué sugieren? Lo que uno se imagina, pues es que aquí tenemos XY, ¿no? Sí, claro. Y que si Y es igual a 0, pues tenemos esta recta. Y si la X es igual a más menos 2, pues tenemos dos rectas, una que pasa por el menos 2 y otra que pasa por el 2. Y la segunda ecuación, pues es una curva que anda por ahí. ¿Sí? Pues es una cierta curva. Es una curva que anda por aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar estos puntos de intersección de estas tres rectas con esa curva. Y ahí van a estar los puntos de equilibrio. Correcto, pero entonces si la y vale 0, ¿con qué me quedo? Con x es igual a menos 2/5, ¿verdad? Si y es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener?
Primero, 1. Si la y es igual a 0, entonces de la segunda ecuación voy a tener que 2x más 5 es igual a 0. Y por lo tanto x es igual a menos 5 medios. Por lo tanto, un punto sería menos 5 medios con el 0. Ahí está. 2. Si la x es más menos 2. Ajá. Por ejemplo, si la x vale 2. Entonces, aquí tendría 2 por 2, 4x cuadrado. 4y cuadrado. Más, como la x vale 2, más 4 más 5 es igual a ¿qué? A 0. Entonces, esto implicaría que y cuadrada más 9 cuartos es 0, lo cual no puede ser. Eso no puede ser. En ese caso no hay esa intersección como tal. 3. Si x es igual a menos 2, entonces tengo menos 4y cuadrado menos 2x menos 4, 2 por menos 4 más 5, menos 4 más 5 es 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que menos 4y cuadrado más 1 es 0. Y eso sí se puede dar, ¿verdad? Que puede ser que 1, que 4y cuadrada sea igual a 1. Ajá. Entonces y es igual a más o menos 1 medio, ¿no? Ajá. Entonces aquí tengo dos puntos de equilibrio. Con menos 2 y menos 1 medio. Y menos 2 y 1 medio. Estos puntos, ¿no? Ya tengo 3. A ver, ahora sí vamos a pasarlos por la prueba. A ver, ahora ustedes díganme qué pasemos después. Revisen que estén bien los cálculos.
¿Sí? ¿Queda claro? Leslie Bravo, Eric González. Sí, profesor, voy a bajar un poco la cámara. Claro, ahí está. ¿Sí? ¿Qué tal ya? ¿Ya quedó claro? Sí, en este caso no tenemos, pues, no manera de despejar la X o la Y, ¿verdad? De aquí. O sí podríamos despejar la X o podríamos despejar la Y para conocer más valores. Pero puesto que ya tenemos valores específicos en la primera expresión, ¿sí? Tenemos que Y es 0 o X es igual a más menos 2. Entonces, si la Y vale 0, ¿qué pasa aquí? Tienes que este término se hace 0 y solamente queda 2X más 5 y de ahí despejamos la X. Y por lo tanto, el menos 5 medios, 0 es un punto crítico. Si X es igual a 2, entonces el coeficiente de Y es 4Y cuadrada más 4 más 5, pero en ese caso no tenemos solución para la Y, puesto que es Y cuadrada más 9 cuartos igual a 0 y eso no es posible porque sería una suma de números cuadrados positivos, por lo tanto esa posibilidad no puede ser. Si X es igual a menos 2, entonces el coeficiente de Y cuadrada es menos 4. Y aquí tenemos otro menos 4. Y tenemos menos 4Y cuadrada más 1 es igual a 5. Entonces podemos despejar, sí, podemos despejar. Aquí pues se deduce que 1 es igual a 4Y cuadrada. Por lo tanto, Y cuadrada es 1. Entonces, de aquí tenemos que Y cuadrada es igual a 1 cuarto y sacamos raíz. Y tenemos entonces que Y es igual a más menos 1 medio. Por lo tanto, con menos 2 tenemos 2 puntos de equilibrio. En total, pues vamos a contar cuántos equilibrios tenemos. Aquí ya apareció uno, un punto 1, un punto 2 y un punto 3.
Entonces calculamos la matriz hessiana, ¿verdad? O el hessiano, pues. Aquí vamos a calcular la matriz hessiana. La matriz hessiana, ¿cuánto vale la matriz hessiana? Pues la hessiana de F en cualquier punto. Ajá. El hessiano de F. Tenemos que es igual a D1,1, ¿verdad? De 1,1 de F de X, Y. De 1,2 de F de X, Y. De 1,2 de F de X, Y. Porque es un polinomio, las derivadas cruzadas van a ser iguales. De 2 de F de X, Y. Y así tendríamos que calcular la matriz hessiana. ¿Sí? La matriz hessiana la calculamos ahí. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Nos queda que esto es igual a... ¿Sí? Si derivamos la primera entrada con respecto a X otra vez, bueno, aquí me lo tendrían que creer, ¿verdad? Porque con respecto a X nos queda 2y cuadrada más 2. 2y cuadrada más 2. Ajá. Y la otra con respecto a X nos queda 4xy. ¿Sí? Déjenme conectar porque sí. A esta hora es que se descarga. Batería baja. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular tengo la derivada que ya tengo con respecto a y, ahora la derivo con respecto a x, y ahí nos queda 4xy. 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 Ahora vamos a calcular la derivada con respecto a x, ya está. Y calculamos ahora la derivada con respecto a x, aquí también. Ajá, pues aquí nos va a quedar 4xy. Otra vez, porque las derivadas cruzadas son iguales, ¿sí? Si derivamos, nos queda 4xy. Y aquí, si derivo 2 veces la segunda, ajá, la de 2 con respecto a y, de 2 con respecto a y, pues nos quedaría 2x cuadrada menos 8. Menos 8. ¿Está bien o no? A ver, ustedes verifiquenlo. ¿Pueden verificarlo? ¿Correcto? ¿Mm? Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, ahora sí vamos a hacer lo mismo que hace un rato, ¿verdad? ¿Qué pasa si la y vale 0? Si la y vale 0, ¿qué pasa? Ajá, si la y vale 0. Tenemos ¿cuántos puntos críticos? Vamos a dibujar los puntos.
XY. 1 es con 0 menos 5 medios, ¿no? Le llévale 0 y menos 5 medios. Aquí vamos a suponer que este es 1. 1, 2, y que aquí está menos 5 medios. Y 5 medios con el 0. Podría Si la bajar. lleva- sí, si la lleva al 0. Ajá. Aquí tengo un 2, ¿sí? Estos dos se hacen 0. Este 2 pues es positivo. Y aquí, 5 medios al cuadrado, ¿cuánto es? 5 medios al cuadrado, ¿cuánto vale? 25 cuartos, ¿no? Sí. Es decir, en este caso, la llévale 0. Entonces, todos estos términos se hacen 0. Entonces, el hessiano de F en el punto 1 va a ser igual a esta matriz, ¿no? Aquí va a ser 2, porque la lleva de 0, aquí va a ser 0, 0. Y me falta determinar cuánto vale 2. En menos 5 medios, tengo 25 medios, ¿sí? 25 medios elevados a 25 cuartos por 2, son 25 medios. 25 medios por menos 8, ¿cuánto es? 25 medios menos 16 medios, ¿cuánto es? 9 medios, ¿no? 9 medios. Entonces aquí nos queda el determinante, esto me queda positivo, que es 2, y este coeficiente es positivo, entonces concluyo que este es un mínimo. Le pongo la etiqueta de mínimo. Me falta revisar cuánto vale en menos 2, como en menos 2, la Y, y más menos un medio. Más menos un medio, pues vamos a pensar que está por aquí. Más menos un medio. Un medio y un medio. Y la Y vale menos 2, o sea, en estos dos puntos. Me falta analizar aquí, ¿no? Estos dos. Este sería el punto 3. Punto 3. Y el punto 2, ¿no? Muy bien, en el punto 2, el hessiano en el punto 2, de F en el punto 2, ¿cómo nos quedaría en el punto 2? En el punto 2, que es este, la Y vale la Y cuadrada vale 4 por 2, 8, más 2, 10. O sea, este punto no se mueve, este sigue siendo 10 para el punto 2 y para el punto 3. Pero, ¿qué pasa con 4XY? Ahí sí cambia. A ver, vamos a hacer los cálculos como debe ser, ¿vale? Con detalle. ¿Hasta aquí no se han perdido en esta escritura? Compañeros, ¿no se han perdido hasta este punto? Díganme, ¿no? Bueno. Entonces, en el punto 2, ¿cuál es el punto 2? Menos 2, menos un medio. En el punto 2, la primera entrada vale, ¿sí? 4, 8 más 2, 10. Y X, Y, el producto de estos dos es positivo. Sería 1, aquí nos daría 4. 4. Y aquí también 4. 4. Y 2x cuadrada, aquí nos daría 0.
Sí, 0. ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado el 2, ¿sí? Me daría 4. Sería 2, sería 8. Menos 8, 0. Ajá. Entonces, menos 16. Entonces, esto me llevaría a que es una silla, porque ya dando el determinante negativo, el discriminante negativo, pues ya esto se vuelve una silla. Entonces, esta es una sillita. Ajá. Ahora el punto 3, ¿también será una silla o no será una silla? Pues sí, también, porque el X, Y, como tenemos X opuestos, aquí sería menos y menos, ¿no? Menos y menos. Ajá. Y de todas maneras ahí nos queda un 0. Entonces sería 10 por 0, 0 menos 16. Entonces aquí tenemos una silla también. ¿Sí? 2 sillas y un mínimo. Ajá. Eso nos quedaría. ¿Sale? Hacemos otro ejemplo, pero con Lagrange, ¿les parece? Con multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Compañeros. Sí, profesor. Ajá. Vamos a enunciar el teorema de Lagrange. Vamos a ver por aquí. Nosotros, claro, nos vamos a restringir a dos variables. Ah. Teorema de multiplicadores de Lagrange. Teorema de multiplicadores de Lagrange. De Lagrange. ¿Okay? Para consulten el margen, el que les coloqué ahí en el Classroom. ¿Sí? Classroom. Entonces, en la página 265. 265. Y el teorema que vamos a usar es el teorema 8. Teorema 8. Es de multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Entonces, el teorema dice lo siguiente, pues sea f una función definida en un dominio contenido en Rn. Entonces, en R, aunque aquí pongo Rn, ustedes deben pensar que lo hacemos para 2 y 3, ¿no? N2 o 3. El mismo teorema va a ser válido para ambos casos. ¿Sale? ¿Qué dice el teorema? Que y vamos a considerar una función g también, y sea g, una función g que tiene su propio dominio g, contenido en Rn, ajá, en R. Ujú. Vamos a poner en este caso que las dos funciones tienen el mismo dominio. ¿Sí? Suponemos que el dominio de f y g son iguales. Dominio de f y g, así, vamos a poner que son iguales. ¿Sale? Para que esto funcione. Entonces, estas son dos funciones suaves. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sean suaves. Funciones suaves.
Correcto, significa que, que la derivada de f en cualquier punto es distinta de 0 y la derivada de g también en cualquier punto es distinta de 0. Son suaves. Tienen, ¿Puede bajar la cámara, profesor, tantito? tienen gradiente las dos. Sí, tienen un gradiente las dos funciones. Son suaves. Ajá. Bueno, vamos a suponer que tenemos un punto x0, sean x0 elemento del dominio de f, y como consecuencia en el dominio de g, ¿verdad? Y vamos a suponer que tenemos, ¿verdad? Que tenemos que g de x0 es igual a 0, g de x0 es igual a c. Ujú. Entonces consideremos una curva de nivel, ¿verdad? S como el conjunto de las X en R en el dominio de F, tal que G de X es igual a C. Tal que G de X es igual a C. Esa es una superficie, es un conjunto de nivel para G, ¿verdad? Ok. Y vamos a suponer que, pues el gradiente, ajá, que el gradiente de G de X, el gradiente de esta función, que nosotros también decimos que es la derivada, ¿no? De G. La derivada de G en X0 es lo mismo, ¿no? Es distinta de 0. Bueno, eso ya lo suponemos porque es suave, ¿no? Ujú. Ok. Dice si F denota, ujú. Ok, vamos a poner unos por otro. Supongamos que supongamos, me cambio por acá, ¿no? Vamos que F S así, F sub S. Nosotros usamos esta notación, ¿no? De X es igual a F de X para X en S, ¿no? O sea, es la restricción de F a S. O sea, la función restringida, pues. Ujú. Ujú. Entonces, si F tiene, la conclusión es la siguiente. Ujú. Si F restringida a S, vamos a poner aquí, tiene un máximo o un mínimo en S, existe un lambda, ¿verdad? En los reales, distinto de 0. Un lambda en los números reales, un parámetro, pues. Ajá.
tal que el gradiente de f en x0, ajá, si f tiene un máximo o un mínimo, ¿verdad? En S, en x0, ¿verdad? Vamos a poner en x0 elemento de S. Entonces, existe un lambda en R tal que el gradiente es igual a lambda a veces el gradiente de G en x0. Así. Esa es la conclusión del teorema. Ahora geométricamente, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto geométricamente? Ajá. Lo que significa es lo siguiente. Vamos a ver si aquí lo podemos ilustrar. Vamos a suponer que ustedes tienen aquí una función que va de R3 en R, ¿no? Tenemos una función que va de R3 una función que va de R3 en R. Como le decíamos, para hacer estos sujetos en tres dimensiones, así. X, Y y Z. Ustedes tienen aquí una superficie S. Aquí está G. Pero aquí está C, ¿no? Esta es una superficie. Y F, pues también es una función que va. Aquí están los reales. Y aquí F es una función, aquí esto es R3. Y aquí está F que va. Su dominio, la superficie está metida ¿en dónde? En el dominio de la función, ¿no? En el dominio de la función F. La superficie es. Entonces, algo que como S es una superficie de nivel de G, entonces el gradiente de G es perpendicular a cualquier punto de la superficie. En cualquier punto es perpendicular a la superficie. Así. Entonces, que F se restrinja a S quiere decir que yo solamente voy a buscar valores extremos en estas superficies. Entonces, lo que dice el teorema es que si la F tiene un máximo o un mínimo en un punto x0 que pertenece a la superficie S, si tuviese un máximo o un mínimo aquí, entonces el gradiente en este punto, el gradiente de la G, tiene que ser paralelo, en ese punto tiene que ser paralelo al gradiente de F. Eso es lo interesante, ¿no? Es decir, que el gradiente en este mismo punto podría ser más grande. O podría estar en sentido contrario, pero justo cuando hay un mínimo, entonces los gradientes son paralelos, el de G con el de F. Ese es el resultado de Lagrange. Entonces, para el caso de dos variables, o sea, para el caso de tres variables, lo que nosotros tenemos es, pues, una igualdad entre las derivadas parciales de F y lambda a veces las derivadas parciales de G, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos una función que va de R3 en R, para encontrar los extremos relativos, vamos a tener ¿cuántas restricciones? Vamos a tener unas
la restricción va a ser que g de x, y z valga una constante, que la parcial de f con respecto a x en ese punto x0 pues sea igual a lambda veces la parcial de g con respecto a x en ese mismo punto x0, la parcial de f con respecto a y en x0 sea lambda veces la parcial de g con respecto a x en x0, la parcial de f con respecto a z de x igual a lambda veces la parcial aquí con respecto a y, a la parcial de g con respecto a y en ese mismo punto. Entonces, calcular los extremos para un caso de 3 dimensiones se reduce a resolver un sistema de cuántas ecuaciones, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y para el caso de 2 variables, pues solamente tendríamos la restricción más estas 2 ecuaciones, ¿no? ¿Vale? ¿Qué tipo de problema les gustaría resolver? ¿Uno en 3 dimensiones o en 2 dimensiones? De dos, ¿no? Para que son, por empezar Dos. por los sencillos. Ojo, claro, vamos a ver. Entonces vamos a resolver un problema en 2 dimensiones. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver un caso sencillo y un caso más intrincado. Vamos a ver si... Ujú. Bueno, entonces vamos a ver el problema, ¿sí? El problema 2 del margen, de la página 278. Ajá. Página 278. Vamos por acá. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Dice, en esta serie de ejercicios, hallar los extremos de f sujetos a las restricciones enunciadas, ¿sí? A la restricción. Hallar. Ok. Hallar los extremos de f. Hallar los extremos de f sujetos a las restricciones enunciadas. Enunciadas, ¿no? Ajá, bueno, entonces, un caso que viene aquí es el de una función, ajá, que tiene f de x, y
Es una función de dos variables. Es un plano, 3x más 2y. Y la restricción es 2x cuadrada. 2x cuadrada más 2y cuadrada. ¿Sí? 2x cuadrada más 3y cuadrada. Igual a 3. Ajá. Sí, pues este es un plano. Pero la restricción es que estemos sobre un cilindro, ¿no les parece? Lo que tenemos aquí, ajá, es si lo dividimos entre el 6 o entre 3, ¿verdad? Aquí tendríamos x cuadrada sobre 2 tercios más y cuadrada igual a 1. Ajá. Entonces esto sería x cuadrada sobre raíz de 3 medios al cuadrado más y cuadrada igual a 1. Y entonces lo que representa esta restricción es hagan de cuenta que tiene una elipse en el plano XY, ajá, X, Y. ¿Qué número será más grande, el 1 o raíz de 3 medios? ¿Cuánto vale raíz de 3 medios? ¿Cuánto vale raíz de 1.5? ¿Alguien me dice rápidamente? Ujú. ¿Cuánto vale raíz de 1.5? Aproximadamente 1.22. Ah, bueno, entonces quiere decir que aquí tenemos una elipse, ¿verdad? Y entonces tenemos un cilindro aquí. Esta es la restricción, ¿verdad? En el plano X. Estamos en este cilindro, ¿vale? Y la F viene así, hacia los reales. Esta función, pues es como, esta es la g de x, y, igual a lo que está del lado derecho. Y lo que tenemos aquí, pues es la suma, pero restringida sobre este cilindro, ¿verdad? Nos vamos a restringir a ese cilindro. Ajá. ¿Y qué va a pasar con este? Si nosotros dibujásemos este plano aquí, pues sería la intersección de ese plano con este cilindro, pues nos daría una cosa por aquí, ¿no? Ajá. Entonces, ¿Puede bajar la cámara, profe? Por sí, favor. la restricción, sí, perdón. La restricción sería solamente considerar puntos sobre esta curva. Ujú. Si este plano tiene un mínimo restringido nada más a este círculo que está en el espacio. ¿Vale? ¿Qué dice Lagrange? Pues que el gradiente de F, si existe un mínimo, pues tiene que ser lambda veces, ¿sí? El gradiente de G. Ajá. ¿Quieres el gradiente de F? Pues el gradiente de F es aquí 3, ¿no? La parcial con respecto a X es 3 y la parcial con respecto a Y es 2. Y esto es lambda veces. ¿Quién es el gradiente de G? Pues es 2X, ¿no? 4X, perdón. 4X, porque G es esto, ¿no? Parcial con respecto a X es 4X y parcial con respecto a Y es 6Y. Correcto, entonces armamos aquí un sistema de ecuaciones. Una es 2x cuadrada más... ¿Me alcanzan a ver aquí o no? Sí. Armamos la restricción es una de las ecuaciones, siempre va. Es igual a 3. Y de aquí va a salir que 4 lambda x es igual a 3. 4 lambda por x es igual a 3. 6 lambda y es igual a ¿cuánto? A 2, ¿no? A 2. Ajá. Entonces, bueno, pues tengo que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cómo se resuelve?
¿Cómo lo resolvemos? Lambda tiene que ser diferente de 0, porque si lambda es 0, entonces estamos en una contradicción, ¿verdad? Porque sería que 3 es 0 o que 2 es 0. Ajá. Entonces hay que resolver este sistema de ecuaciones. Ajá, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Para resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Cuánto vale la para? Ajá, entonces tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿se dan cuenta? Justo son de las que no hemos aprendido a resolver en cursos anteriores, pero sin embargo aquí tenemos que ingeniárnoslas para resolverlos. Ajá. Vamos a ver. Vamos a pasar a este lado del pizarrón. Pasamos por este lado. Pasamos por este lado. Y intentamos, tenemos 2x cuadrada más 3y cuadrada igual a 3. Teníamos 4 lambda x igual a 3 y 6 lambda y igual a 2. ¿Qué será más fácil resolver? Cuando tenemos una ecuación de una sola variable, ¿verdad? Podemos elevar al cuadrado este lado. ¿Sí? Estas dos ecuaciones las podemos elevar al cuadrado. Sería 6 lambda al cuadrado, x cuadrado es igual a 9. Y aquí 36 lambda al cuadrado por y cuadrada igual a 2. Ajá. Entonces podríamos, ¿qué será? 2x cuadrada. Ajá, podríamos aquí, como aquí tenemos 2x cuadrada, podríamos dividir. Ajá, podríamos multiplicar. Aquí podríamos en esta ecuación dividir entre 16. Lambda x cuadrada es igual a 9/16, ¿no? Y si lo multiplicamos por 2, pues nos quedaría por 2, o sea, 18/16. Ajá. Y luego esta misma lambda al cuadrado por y cuadrada, pues es 2/36. Pero igual la podemos multiplicar por 3. Sí, lo podemos multiplicar por 3. Ahí sí. Profesor, ¿no es 4/36? Porque no elevó el 36, bueno, en 6 lambda y al igual a 2, el 2 no lo elevó al cuadrado. Ajá, aquí eso decía 4, ¿no? Aquí es 4. ¿Sí? Entonces aquí es 4, ¿no? Gracias, ¿eh? Ahí es 4. Ajá, 4 y aquí sería por 3 por 4, 12, ¿verdad?
12. 3 por 4. Ustedes me dirán, ¿y para qué estás haciendo eso, güey? Entonces 2 lambda al cuadrado, x cuadrado es igual a esto, ¿no? Estos dos hay que fijarlos, ¿no? Así es. Y ahora voy a multiplicar por lambda al cuadrado, ¿cuál? La ecuación 1. La ecuación 1 sería 2 lambda al cuadrado por x cuadrado más 3 lambda al cuadrado por y cuadrado. Y esto es igual a 3 lambda al cuadrado, ¿no? Correcto, y como ya tengo aquí 2 lambda al cuadrado vale 18 16avos. 18 16avos más 3 lambda al cuadrado. Y cuadrado es 12 36avos. Esto es igual a 3 lambda al cuadrado. Entonces ya puedo tener ahí un valor para la lambda, ¿no? ¿Cuánto nos daría aquí? Pues este es 18, la mitad. Vamos a tratar de simplificar 9 cuartos. La mitad de 18 es 9. La mitad de 16 es 8. La mitad de... Aquí es un tercio, ¿no? 12 36avos. 3 por 2. ¿No puedo bajar la cámara? Sí, claro. ¿Cuánto nos da 12 36avos? Un tercio, ¿no? Un tercio. 3 lambda al cuadrado. Ajá. Entonces, 3 lambda al cuadrado es igual a 3 lambda al cuadrado es igual a 27 más 8 entre 3 por 8 entre 24, ¿no? 27 más 8, 3 por 4, 12, 3 por 2, 6 y 1, 72. Sí, entonces, lambda al cuadrado es igual a 8 y 7, 15, llevamos 1, 35, 72avos. ¿Podrás subirlo? Sí, gracias. Ajá. Bueno, entonces ya tengo ahí lambda, que es igual a más menos raíz de 35, 72avos, ¿no? Lambda es igual a más menos raíz de 35, 72avos. ¿Sí? Muy bien, entonces pues ya vamos a tener los valores de X y de Y, ¿no? Ajá, porque si ya conozco los valores de lambda, entonces para lambda igual a... Entonces X es igual a 3 ¿sobre qué? Sobre 4 veces lambda, ¿no? Y Y es igual a ¿qué? A, aquí podemos cancelar el número un 2.
sería igual a 1 entre 3 lambda. Ajá. 1 entre 3 lambda. Entonces, el recíproco de lambda es más o menos raíz de 72/35, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, para lambda igual a... Para los lambdas positivos, implicaría que X... Ajá, es igual a 1 entre lambda por 3/4. 1 entre lambda, 3/4, 1/3. Ajá. Entonces un punto es igual a raíz de 72/35 por 3/4, 1/3. Y el otro es menos raíz de 72/35 por 3/4, 1/3. Y estas serían los valores, ¿no? Ajá. ¿Podría mover la cámara un poco a la derecha, profesor? Ahí está. ¿Cuándo obtiene un valor máximo la función? Cuando se suman las coordenadas. Se suman las coordenadas y tienes un valor positivo. Y si se restan, o sea, si tienes un signo menos, pues tienen un mínimo, ¿no? Entonces en este punto tienes un máximo y en este punto tienes un... Eso pasaría. Máximo y mínimo aquí, ¿no? Muy bien. Muy bien, compañeros. Bien. ¿Sí queda claro? Profesor, Sí. nada más una duda. ¿Por qué dijo que era máximo y mínimo? Bueno, ¿cómo se da cuenta? Porque mira, vamos a ver. ¿Cuál es la función que queremos optimizar? ¿No? F, ¿no? Esta es la que queremos optimizar. Sí. Si aquí sustituimos en X y en Y dos valores positivos, nos va a dar un número positivo. Sí. Y si los dos son dos números negativos, ¿qué nos va a dar? Negativo. Un negativo. ¿Y cuál es más grande? Cuando X y Y sean positivos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, ¿está claro? Sí. Sí, Esa ok. es o sea, aquí nosotros tenemos que echarle un ojo, ¿verdad? Es decir, nosotros queremos optimizar esta función, ¿sí? Esta, pero con la restricción, quiere decir
que las variables X y Y satisfagan esta ecuación, esta condición. Ajá. O sea, porque imagina estos valores en el espacio, ¿cómo serían? Pues serían, pues es un plano, ¿no? Un plano así enorme. Y ese plano en el espacio, no podrías determinar cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Ah, ok. Sí, ya entendí, gracias. Sí, pero si nos restringimos a estos puntos, órale, ¿no? Aquí pues podría ser otro plano. Ujú. A eso se refiere, ¿no? ¿Hay alguna otra duda? Voy a plantear otro ejercicio a ver quién lo hace para mañana. ¿Quién dice yo? De dos variables. ¿Sí? Un ejercicio al cual le ponen aquí que tiene ajá, ¿no? ¿Quieres optimizar? A ver, ¿quién me preguntó? ¿Quién fue la compañera que me preguntó? Yo, profesor. ¿Cómo se llama usted? Lisbeth. Liz. Ujú. ¿Quién? Lisbeth. Liz. Lisbeth. A ver, Lisbeth. A ver si mañana presentas este ejercicio. Sencillo, mira. Ponle X. ¿Sí? Pero con la restricción. ¿Sí? Con la restricción de que tengas X cuadrada más 2Y cuadrada. Con esta restricción. Bueno, Es que ya no todos. se ve cuál era la función. ¿La misma función? No, esta. X. Es que no se ve. Ah, perdóname. Sí. Déjame ponerle una tinta negra. Ujú. No, lo que pasa es por la cámara. Ah, no. Ah, sí, ya no se alcanza a ver. Ah, Sí, ya sí, te sí. ves. Esta misma. Ujú. Ujú. Esta. Con esta restricción. ¿Sí? ¿Cómo sería aquí las ecuaciones? ¿El gradiente de f quién es? Pues solamente tenemos de X, ¿no? Porque con respecto a Y, ¿no? Ajá, el gradiente de Uno. g, ¿verdad? Ajá. El gradiente Ah, de ¿de g. qué? Ajá. La restricción es esta, ¿no? Entonces Sí. aquí el gradiente de x es 1. Ujú. 0 es igual a lambda a veces. Ujú. 2x, 4y, ¿verdad? Sí. ¿Vas a resolver qué sistema? X cuadrada más 2y cuadrada es igual a 3. Y aquí 2 lambda x es igual a ¿qué? A 1. Ujú. Y 4 lambda y es igual a 0. A ver cómo tiene solución o no tiene. Bueno, en este momento ¿Podría bajar la cámara? sí, tendríais que resolver esta ecuación, ¿verdad? Ujú. Sí. Teníamos que usar esta ecuación. ¿Crees que tenga solución? Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Mañana nos platicas cómo lo resolviste. Ah, sí. ¿Sí? Sí, está bien. Ajá. Al inicio. Sí. Ujú. Mañana bueno, todos los días tengo una clase de ecuaciones diferenciales. En lo que me salgo de una y entro a la otra, y son los minutos. Pero al principio nos cuentas cómo resolvemos esto. Y luego ya resolvemos una de 3 variables, ¿parece? Sí. Ujú. Y comenzamos con transformaciones. Cómo derivar funciones de Rn en Rn. ¿No? Está bien, para ya entrar a integrales. Ok, bueno, pues muchas gracias. Y nos vemos mañana. Cuídense, por favor. Hasta luego, profesor, gracias.
Gracias por la Gracias. clase. Gracias, profesor. Muy bien. Igualmente, cuídense. Gracias.